Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pedro, un humilde pescador, es ahora capaz de enseñar a otros lo que aprendió de Jesús y ante el asombro del auditorio, interpreta la historia y la acción de Dios sobre el pueblo. En este momento en que reconocemos la acción del Espíritu Santo, iniciemos nuestra Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que ha resucitado a Jesús de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta octava de Pascua, es decir, toda esta semana es como si fuese un solo día, queridos hermanos. Vamos a disponernos a celebrar nuestra Eucaristía, nuestra propia resurrección, con la fuerza y la gracia del Espíritu que nos vivifica todos los días. Y por eso iniciamos nuestro rito eucarístico reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y juntos decimos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre poderoso. Gloria a Dios en el cielo
Cristo, Señor nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tú, Señor, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que siempre haces crecer a tu iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios. Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí atemorizadas, pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: digan así: sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo, mientras nosotros dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y, cumpliendo la consigna, esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día, el primero lunes de la resurrección, escuchamos estas dos lecturas maravillosas. Comenzamos simplemente con nuestra reflexión desde el Evangelio de San Mateo. Hoy nosotros estamos leyendo. Es interesante, tal vez, dos puntitos esenciales y fundamentales para nuestra vida. En primer lugar, en este encuentro con las mujeres, ellas, en cuanto se alejan rápidamente, siempre nos habla el Evangelio del no comprender, no comprendemos la resurrección, no entendemos que anástasis significa levantarse, abrir los ojos, es nueva vida, es un compromiso entonces con nuestra propia vida, cambiar mentalidad, cambiar chip, upeago dice la resurrección. Alleva, ya digo muchas veces ya pues tanto entonces con una resurrección del cuerpo en todo caso, ¿verdad? Salir de la muerte, pero en el sentido físico del cuerpo. Es de que del cementerio sale, ahí resucitó. No, queridos hermanos, la resurrección va mucho más allá.
La resurrección es esa nueva vida, esa nueva mentalidad, esa nueva manera de afrontar los problemas, esa nueva manera entonces de organizarnos. Opearegola griego peoigoye anastasis, volverse más picoñante ya opea, anastasis coge y dice epua, cum, te dice en hebreo, cum, talita cum, niña, levántate, joven, a ti te digo, levántate, te hago la resurrección. Entonces el Señor nos llama a nosotros de nuevo a una resurrección, pero fíjense que aquí de nuevo las mujeres que van, buscan a Jesús, aquí no está entre los muertos Jesús, Jesús vive, entonces tiene que ser la fuerza del resucitado, la fuerza nuestra. Nosotros no podemos hacer nada si estamos aún deprimidos, si estamos entonces en la oscuridad. No como estas mujeres entonces, queridos hermanos, que van en todo caso alejándose rápidamente, dice atemorizadas. Pero queridos hermanos, siempre queda, también en las mujeres, ¿verdad? Quedaron un poco ahí como esa duda, ¿qué pasó aquí? Hay esa duda aún. Y eso tal vez les salva a estas mujeres, ¿verdad? Porque mientras van con esa duda, llenas también de alegría, ¿qué pasó? No está Jesús aquí en este lugar. Y cuando van de camino es Jesús mismo que sale a nuestro encuentro. Jesús una vez más viene a nuestro encuentro, se nos presenta a nuestro encuentro y miren lo importante de este diálogo de Jesús con las mujeres. Alégrense, primer elemento, alégrense. Entonces, la vida del resucitado, la vida del cristiano tiene que ser una vida de compromiso, una vida de alegría. Y la saludó diciendo de esa manera, entonces, alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Es decir, que aquí comienzan a mirar, a ver algo más, ese amor infinito, ¿verdad?, que tenían estas mujeres hacia Jesús, que ahora de nuevo al verlo resucitado, es también lo que a nosotros nos anima, ¿verdad? Y las palabras de Jesús, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Aquí está lo elemental y fundamental. Yo diría el caracú, queridos hermanos. ¿Por qué? Miren lo que Jesús les dice. Primero, no teman. No tener el temor entonces ante la muerte, porque siempre hay esa posibilidad de resurrección. Entonces no nos vamos a quedar siempre en la oscuridad. La oscuridad pasa en la medida en que aparece el sol, en la medida en que aparece la luz, queridos hermanos. No podemos entonces nosotros quedarnos en la oscuridad. Primer elemento entonces. Y Jesús les dice justamente, porque aquí llega la luz, aquí está Dios con esta propuesta de resurrección para todos. O sea que no hay mal que pueda durar en nuestra vida, no hay muerte que pueda permanecer en nuestra vida cuando nosotros justamente nos ponemos en manos del Señor. Nosotros entendemos lo que significa esa resurrección. Y entonces ahora les dice otra frase muy interesante. Primero, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea. Recordemos que la Galilea es el lugar, es toda esa región donde Jesús comenzó su predicación. Jesús predicó allá al norte de Israel, de Nazaret a Cafarnaún alrededor del lago, toda esa región entonces de la Galilea. Jesús pasó haciendo el bien. Jesús entonces ahí anunció el evangelio, queridos hermanos. ¿Qué significa entonces que desde Jerusalén ahora, porque ellos están ahí cerca del sepulcro en Jerusalén, donde le han enterrado, sepultado a Jesús, o lo quisieron sepultar y enterrar a Jesús, a la vida queríamos enterrar, sin embargo, ha salido, ha resurgido, la resurrección, resurrexit. Y aquí entonces les dice, queridos hermanos, ¿saben qué? Ahora avísenle que todo va a recomenzar, pero con la mentalidad nueva, con la mentalidad de la resurrección. ¿Desde dónde? Desde Galilea. Ñamoñe pnupajuyeta. Upea con la dice. Ñamoñe pnupajuyeta.
Vamos a recomenzar, queridos hermanos. Allá tal vez hicimos un camino, ¿verdad?, de prédica, de anuncio, de la buena noticia del reino de Dios. Pero ahora ya es, pei puro itea ya es aizañande. Es la fuerza ahora del resucitado. Vamos a recomenzar entonces todo lo que ya hemos hecho, todo ese camino, pero ahora ya presentando al Jesús resucitado. Vamos de nuevo entonces a nuestros orígenes. Después vamos a encontrar otros pasajes hermosísimos también los otros días, ¿verdad? Cómo de cierta manera nosotros con mucha facilidad queremos deprimirnos. O sea que la muerte, el mal, muchas veces nos sofoca, queridos hermanos. Sin embargo, el Señor nos dice ahora, con esta nueva fuerza, con la fuerza de la resurrección, yo ahora voy a estar con ustedes, como dice justamente San Mateo, hasta el fin del mundo voy a estar con ustedes, pero ¿desde dónde? Desde el origen de nuevo, queridos hermanos. Es decir, en ese lugar de nuestra vida. Vayan, anúncienle, díganle que vayan a Galilea y allí ustedes me verán. Bueno, queridos hermanos, esta primera parte es muy importante. Y la segunda partecita simplemente quería decir, ¿verdad?, lo que sucede con la noticia, dice, que hicieron correr los soldados. No, vamos, y una vez que se enteran, ¿verdad?, aquí los ancianos, se enteran los sacerdotes, y entonces dicen, bueno, algo tenemos que inventar, algo tenemos que decir. Y entonces esto es lo que después ellos, dice, han difundido esta versión entre los judíos, que continúa, dice, hasta el día de hoy. Esto significa, queridos hermanos, no solamente pensemos porque es una versión que continúa entre ellos con respecto a la resurrección de Jesús, sino que en un sentido teológico también nos dice a nosotros cuál es esa adhesión nuestra con respecto a la resurrección de Jesús. ¿Es verdaderamente entonces un Cristo que ha resucitado en nuestra vida porque nosotros somos personas nuevas, somos iglesia nueva, somos país nuevo? ¿O solamente queda como una versión que se repite cada año? ¿Entienden? ¿O es algo que simplemente, como algo cíclico, volvemos a repetirlo, pero después no sucede nada? Queridos hermanos, con nosotros es diferente y debe ser diferente. La resurrección del Señor tiene que tocar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, y entonces así vamos a poder cambiar todo lo que nos rodea. Va a cambiar nuestra familia, va a cambiar nuestra sociedad, va a cambiar nuestro Paraguay. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Respondemos, Cristo el resucitado, escúchanos. Cristo el resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, para que en medio de la injusticia de este mundo sepa anunciar la presencia del Señor resucitado, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y laicos comprometidos, para que guíen al pueblo de Dios al encuentro con el Señor resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por los gobernantes, para que procurando el bien común
defiendan los derechos de las personas y principalmente el de los más débiles. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por los pobres, marginados, enfermos y desamparados, que no tienen pan, ni techo, ni con qué abrigarse, para que compartamos con ellos lo que tenemos y la esperanza en este Jesús resucitado. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por los padres e hijos, para que construyan la unidad familiar con Cristo, reconozcan a Él como Señor de sus vidas. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que te presentamos por el mismo Jesucristo resucitado, nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Recibe con bondad, Señor, los dones de tu pueblo y haz que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo lleguemos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, que es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa, nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, María Auxiliadora, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédenos la paz, la alegría y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor
esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Señor Dios, derrama con abundancia la gracia del sacramento pascual en nuestras almas, para que nos hagas dignos de tus dones a quienes has llevado por el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora saludamos a nuestra Madre, nuestra Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía
podemos continuar en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, Y aleluya. que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí.